Interesante, amigos, en un artículo, un análisis que hicieron un medio de comunicación donde critican duramente a Daniel Noboa por la condecoración que le hiciera a su padre y no a Guayaquil, dice aquí en este dato. Miren, un artículo, bueno, no es artículo, sino una opinión directamente de Roberto Aguilar de Medio de Comunicación Expreso, ¿no? Donde dice, Daniel Noboa rindió tributo a su papá y no a Guayaquil. Esto lo vimos también el año anterior también, cuando Daniel Noboa empezó, recordemos su candidatura, y, y también hubo una sesión solemne donde el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, invitó en ese momento los candidatos a la presidencia. Y Daniel Noboa fue el único que no fue y decidió hacer como ahora otra sesión solemne. De esta forma, esto se lo ve realmente como una altanería, una falta de respeto, al no querer reconocer la autoridad de Aquiles Álvarez. Y eso nos muestra cómo Daniel Noboa no respeta en sí la ley, no respeta a las autoridades. Y si no muestra un respeto a las autoridades, por más enemigo político que sea, recordemos que esto está en sí, no lo está haciendo de una forma personal Aquiles Álvarez, sino está demostrando así su forma de pensar hacia la ciudadanía, porque recordemos que las autoridades, tanto alcaldes, asambleístas, concejales, prefectos, hasta el propio presidente, obviamente, son representantes de elección popular del pueblo ecuatoriano que dice yo pongo mi confianza en este personaje porque siento que él puede representar a mi ciudad, a mi sector, como ustedes quieran llamarlo. Y eso Daniel Noboa no está respetando a las, um, al no ir a estas más sesiones solemnes de una de las principales ciudades comerciales de nuestro país. Es como que decir, a mí no me importa lo que tú pienses, lo que yo digo, aquí es lo que se debe hacer así, quedando él así aún mal, ¿no? Quedando él muy mal ante la sociedad. Pero es muy interesante, como ustedes pueden ver en ese artículo donde dice el presidente eludió los temas urgentes y dio por solucionados todos los problemas que aquejan el país en el homenaje a la ciudad. Ni siquiera habló de la ciudad, dice aquí en este interesante artículo, amigos, un análisis. Vamos a leer un poco de, de este, de este análisis para ustedes de Roberto Aguilar del Expreso. 9 de octubre, en la gobernación de Guayas, lo que debió ser el tributo del gobierno a una ciudad golpeada por la doble crisis de la inseguridad y de la energía, terminó convirtiéndose en el autocomplaciente homenaje de Daniel Noboa a su propia dinastía familiar. Su recibe entrega de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz a su padre, el 4 veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa. Fue el pretexto del que le sirvió al presidente para eludir los temas espinosos de la agenda pública. 11 minutos que duró su corto discurso oficial, 10 desconectado, desconectando los vocalíticos. Dice, 8 estuvieron dedicados a enaltecer la figura paternal y el legado que ha hecho de él, su hijo. Dice, en lo que lo mencionó no solo uno, sino 16 veces. Un líder improbable, dijo así. En la misma mañana, el ministro de Energía, Antonio Congalves, solo y sin el respaldo aparente de ningún equipo de gobierno, de ningún gabinete de crisis como corresponde al momento extremo que atraviesa el país por el colapso del sector eléctrico, se presentó en cadena nacional para ser el más impopular de los anuncios. La situación en las centrales eléctricas se había agravado y los racionamientos se duplicarían, resultado de la imprevisión y de los intentos del gobierno por ocultar la verdadera dimensión de la crisis. Omisiones que el ministro Congalves terminó asumiendo tácticamente por sí solo al presentar su renuncia horas más tarde. Por eso, Noboa no dijo ni una sola palabra en su discurso, pronunciado con esa altiva displicencia con las que ha aprendido a disfrazar su falta de elocuencia, como si el problema estuviera ya solucionado, o peor, pero aún no fuera con él.
2 días lleva el presidente evitando las comparecencias públicas. Se lo esperaba en el socio vivienda, donde debía constatar el avance de la obra de la urbanización Sueño Guayaquileño. No se presentó. Se había anunciado su presencia también en un acto oficial en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, que atraviesa una crisis de gestión agravada por las diferencias del Ejecutivo con el municipio de Guayaquil, cual está Aquiles Álvarez. También aquí dejó plantados a los invitados y a los medios que confiaban en obtener alguna declaración política del presidente de toda su agenda por las fiestas de Guayaquil. El único acto indiscutible era el de la sesión solemne del miércoles en la sesión Simón Bolívar de la Gobernación. Nadie esperaba que llegara ahí oculto tras la sombra de su padre. Era la figura de Álvaro Noboa y la suya propia como heredero y líder improbable del país, concepto que manejó con insistente y confusa ambigüedad hasta el extremo de exclamar: tenemos que ser extraordinariamente improbables, lo que sea que esto signifique. Giró todo en el discurso del presidente, que si su padre logró el éxito con perseverancia, que si era capaz de comer en un club de la Unión y en pollos, en el Encanto con la misma naturalidad y con la misma ropa, que si sus campañas fueron la universidad en la que ahora el presidente se formó como político. De eso habló Novoa y no de Guayaquil, peor, de la política. Y cuando parecía que se disponía a cometer los temas importantes, sobre todo de la crisis energética, volvía sobre su nuevamente renovado y apenas eh, ámbito sobre, digámoslo así, de que su padre fue su mayor ejemplo, y así sucesivamente, de la genética empresarial y todo lo que dice Daniel Noboa que ha sido su familia. Pero como ustedes pueden ver, amigos, realmente una situación muy, pero muy lamentable que tuvimos que ver en esta semana de parte del presidente Daniel Noboa, ¿no? Donde ha generado muchas situaciones donde no quiere dar la cara por la crisis energética, la crisis de inseguridad que vive el país. Y obviamente todo esto al final del día está provocando que su gobierno se tambalee muy contundentemente, y que así sea muy poco probable una posible reelección para Daniel Noboa. ¿Quién va a querer votar por un personaje así cuando tú ves que tiene realmente muchos problemas de administración, de decisión, de liderazgo, y que solo se está preocupando muchas veces por su imagen antes de que por gobernar? ¿Ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse.